Antes de empezar, darle las gracias a la Fundación Tamaimos por organizar esto. Yo creo que a los compañeros y compañeras también que han estado hablando, yo creo que esta visión, ¿no?, integradora y holística de lo que significa hoy en día ser canario, de tantos ángulos distintos, es súper edificante y yo la verdad que he aprendido un montón de todo, así que gracias. Y bueno, vamos un poco a lo que me toca a mí, que es inteligencia artificial e identidad canaria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Probablemente se esté preguntando la mayoría. Vamos a intentar ver un poco por ahí. Pero antes de empezar, yo creo que es importante entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Porque se ha estado hablando mucho, pero se ha explicado muy poco. Y además el nombre tiene una trampa muy grande, ¿no? Porque tiene dos palabras, inteligencia y artificial. Artificial sabemos qué es, porque nace de un ordenador, eso no tiene debate. El otro significante es donde entra un poquito el problema, ¿no? Inteligencia. ¿Es de verdad inteligente? ¿Importa que sea o no inteligente? Bueno, yo creo que sí, que importa bastante. Porque cuando nosotros decimos que algo es inteligente, ¿no?, le damos esa capacidad de pensar, de razonar, de, ¿no?, poder llegar y unir patrones. Y cuando lo unimos con artificial, parece que además esa inteligencia, ese conocimiento al que se llega, es imparcial, es objetivo y nada más lejos de la realidad. Porque cualquier tecnología es ideología, ¿no? No puede haber tecnología sin ideología. En qué se invierte el dinero, cómo se hace, quién puede acceder, todo eso es ideología. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo porque además la inteligencia artificial parece ser como, ¿no?, el nuevo oráculo de Delfos, que viene, tú le preguntas a ChatGPT, te da la respuesta y es como, wow, increíble, esa es la nueva realidad. Entonces, ahí empezamos con un problema muy grande. Y lo otro que habría que definir un poco es qué es la identidad nacional, qué significa identidad nacional. Para eso habría que ver un poco, ¿no?, qué es la nación y de dónde viene. La nación, al fin y al cabo, es un invento que surge cuando ya el feudalismo no daba más de sí y la gente que estaba en el poder dijo, uy, esto se nos cae el chiringuito, vamos a ver cómo podemos hacer para controlar nosotros y seguir, ¿no?, teniendo ese poder, que obviamente si tienes el poder no lo quieres largar. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, pues inventamos ahora los países, ¿no?, que el término técnico es Estado-nación. El Estado, todos sabemos lo que es, porque todos tenemos que pagar la hacienda, sabemos, ¿no?, que es esa estructura, ese organismo político que de alguna forma legisla sobre un territorio. Claro, falta el otro lado, que es la nación. Y la nación surge como un mito compartido para poder legitimar y darle ese poder al Estado. Entonces, ya vemos que todo esto viene muy siempre relacionado con estructuras de poder y con luchas de poder. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se unen estos dos ámbitos, ¿no? Como decíamos, la nación es un constructo, ¿no? Benedict Anderson es una comunidad imaginada. La nación aparece porque todos, de alguna forma, nos identificamos con una nación, no tiene más. ¿Y cómo lo hacemos? A través de narrativas compartidas, ¿no? Hay historias, hay mitos fundacionales, hay una serie de narrativas que vertebran la idea de nación. Y ahí es donde vemos cómo la inteligencia artificial puede empezar a entrar. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros le preguntamos a ChatGPT, ¿es Canarias una nación? Y vamos a ver qué es lo que nos responde ChatGPT a todo esto. A ver, bueno, en lo que llegamos a la respuesta, vamos a seguir profundizando un poco en cómo se hacen las naciones, porque otra parte importante es la parte de inventar las tradiciones. Todas las tradiciones que parece, ¿no?, que hay una línea que no se rompe de Adán y Eva hasta hoy en día, ¿no?, la nación española o la nación de donde queramos. La realidad es que, de nuevo, esto surge en el siglo XIX y se tiene que inventar toda una serie de tradiciones para poder mantenerlas. Y aquí, mira, ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿qué nos responde ChatGPT si es Canarias una nación? Lo que nos dice es que, bueno, hay alguna gente que dice por ahí que sí, que es una nación, pero que no le hagas caso a eso, que Canarias es España y no hay nada más. Y aquí ya vemos un gran impacto que tiene ChatGPT. Lo que se está buscando a nivel tecnológico es que ChatGPT, la inteligencia artificial, de alguna manera, sustituya a la búsqueda tradicional, ¿no? Tú ya no tienes que buscar, sino que haces una pregunta y te la responde. Y esta es la respuesta que nos da. Y como vemos, ¿no?, esa pátina de autoridad, de objetividad que le da el ser una máquina,
cala muy profundo. Entonces, esto es un poco la narrativa nueva que se vende sobre Canarias y no la teoría o la narrativa que a lo mejor queremos proponer nosotros como alternativa desde aquí, de este tipo de eventos. Entonces, claro, llegado a este momento, muchos estarán pensando, bueno, a ver, esto es así, pero dependerá de cómo se utiliza la tecnología, ¿no? No todo es lo mismo. Y aquí es donde seguimos viendo que, igual hay problemas ahí también, ¿eh? Porque por un lado tenemos, ¿no?, la biopolítica que llamaba Foucault, que es cómo se utiliza la tecnología y la política para poder dominar los cuerpos. Porque la inteligencia artificial es más que ChatGPT. Es patrones de reconocimiento facial, de voz, de un montón de cosas. Y vemos como eso, que ya se está aplicando en muchos lugares del mundo, lo vemos por ejemplo en China claramente, va a tener un impacto claro en cómo se construye la identidad, porque va de alguna forma a moldear quién accede a ciertos espacios y cómo se recibe a esas personas según su forma de ser, según su apariencia, según incluso su forma de pensar y sus expresiones en las redes. Porque incluso un paso más allá, ¿no?, de esa biopolítica, de ese control del cuerpo, está lo que Byung-Chul Han llama la psicopolítica. Cómo se utilizan las cosas para ya no dominar el cuerpo, sino dominar la mente, ¿no? Va como un paso antes. Y eso lo vimos claramente con Trump, lo vimos en el Brexit, lo vimos aquí que lo está usando la extrema derecha también, ¿no? Todas estas campañas de fake news, de imágenes creadas con inteligencia artificial, es un ejemplo claro de psicopolítica. Lo que están haciendo es utilizar esta nueva tecnología emergente con fines claramente ideológicos y partidistas para de alguna forma poder moldear la concepción de la identidad nacional para que se ajuste a los cánones que los poderes que estén en control consideren correctos. Entonces, claro, ahí ya vemos que empieza a haber otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Como siempre, el sistema económico. Aquí está, ¿no?, lo que en América Susana Zuboff llama el capitalismo de vigilancia. ¿Por qué funciona hoy en día Google, Amazon, Facebook, todas estas? Porque tienen tu información y utilizan esa información para crear herramientas tecnológicas que ayuden a vender cosas. Y se puede vender lo que sea. Se puede vender un producto en Facebook o se puede vender una ideología, se puede vender una idea, se puede vender una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Entonces, de nuevo, ahí vemos que hay un problema claro, porque además se está pasando el control de las identidades, de, ¿no?, incluso ya a la información que puede acceder la gente, a empresas privadas. Y ahí vemos como, de nuevo, empiezan a saltar toda otra serie de alarmas. Si ya lo sumas, ¿no?, con la idea esta nueva de tecnofeudalismo que habla Varoufakis, de cómo la sociedad o los gobiernos, ¿no?, las democracias capitalistas están perdiendo ese poder que tenía para dar paso a esos grandes feudos tecnológicos, ¿no? Hoy en día, ¿quién tiene el poder? ¿Lo tiene el gobierno o lo tiene Google, Amazon y Facebook, que tienen los datos de todo el mundo y pueden saber cómo piensas y lo que quieres, incluso antes que nosotros mismos nos demos cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, claro, empieza a haber un problema muy grande y la pregunta es, ¿cómo creemos que se va a tomar la identidad canaria? ¿Como algo positivo, empoderante, decolonialista, que de verdad nos permita acceder a otra cosa? ¿O simplemente va a ser utilizada con fines mercantilistas o con fines de poder mantener, controlar y concertar el poder, ¿no? De nuevo, empieza a haber problemas muy, muy grandes. Mm, Va más allá incluso, ¿no?, del simple texto, la simple forma de pensar. Si le decimos a ChatGPT o a DALL-E o cualquiera de estos, hazme la imagen de un guanche, ¿qué sale? Sale un hombre blanco rubio en taparrabos. ¿Eso es verdad un guanche? Probablemente no. Si le decimos, hazme una imagen de la conquista de Canarias, ¿qué es lo que sale? Sale la imagen de un guanche luchando ferozmente contra un conquistador, o sale un guanche en posición de inferioridad, ¿no?, siendo masacrado, ¿no?, está en subordinación del conquistador español. La realidad es que sale lo último. Y eso, claro, entre este tipo de texto y este tipo de lenguaje visual, empezamos a perder un poco el control
de cómo definimos ser canario, cómo incluso reinterpretamos nuestra historia, porque vemos que, bueno, al parecer nuestra historia es otra muy distinta. Y claro, es lo que comentaba antes uno de los compañeros en la mesa redonda, ¿no? Hoy en día, ¿dónde se educa la población? ¿Se educa en las clases? ¿Se educa, ¿no?, en los institutos? ¿O se educa a través de redes sociales? ¿Se educa a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter? Y claro, ahí es donde empieza a ver de verdad el problema, ¿no? Porque además, ¿cómo hacemos nosotros para competir contra esa inteligencia artificial? Contra eso que puedes crear 30.000 bots, 30.000 imágenes, 30.000 textos con un clic frente a un discurso pensado, razonado, que requiere tiempo, que requiere invertir dinero, formación, divulgación. ¿Cómo hacemos para competir con eso? La verdad que es muy complicado de poder dar una respuesta. Yo, sinceramente, ahora mismo no sabría darla. Entonces, todo esto yo creo que lo que viene a dar un poco pie es a decir, bueno, cuidado, porque hemos pasado de, ¿no?, el colonialismo del plátano, de vienen aquí y cogen la tierra y hacer plátanos, o al colonialismo del turismo, de bueno, ahora ya el patrón no da dinero, vamos a construir hoteles por todos lados, vamos a hacer, ¿no? Pero siempre hay un ejercicio de dominación y ahora parece que el nuevo ejercicio de dominación viene a través de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de la inteligencia artificial, de cómo esas nuevas tecnologías supeditadas tanto a los poderes de facto como al gran capital está de alguna forma en control y es el que está marcando las líneas narrativas de lo que significa ser canario, de lo que significó o siquiera de lo que fue la historia de Canarias y en muchas maneras de qué es lo que va a ser a futuro, ¿no? Y yo creo que aquí la verdadera lucha es no tanto lo que fuimos o lo que somos, sino lo que queremos ser, a dónde queremos llegar. Porque a lo mejor el pasado, bueno, ya está, el presente, pero el futuro todavía podemos tener algo ahí. Todavía podemos construir, todavía podemos lucharlo, todavía podemos, ¿no?, combatirlo. Pero claro, tenemos que poder encontrar cómo. Y tenemos que poder encontrar formas que de verdad funcionan contra, ¿no?, este nuevo auge de la inteligencia artificial, de las fake news y de que venga ChatGPT y te diga que no, que Canarias es parte de España, ¿no? Canarias no es nación ni es nada. Yo creo que, bueno, ahora lo interesante sería en esta media hora final, lo que vamos a debatir todos los temas, entender qué es lo que podemos hacer. Porque incluso lo que decía el compañero antes, de la lengua canaria, ChatGPT no sabe hablar con nuestro dialecto, con nuestros acentos, con nuestras expresiones. Si la creación, ¿no?, de contenido parece que va a ser muy influenciada y que ya lo está haciendo por este tipo de tecnología, ¿cómo vamos a hacer para poder mantener nuestro lenguaje? ¿Cómo vamos a hacer para poder mantener nuestra idiosincrasia, nuestras expresiones y todo lo que eso conlleva? Que ya explicó muy bien el compañero. Si habla en español peninsular, no tiene ninguna otra forma de hablar. De nuevo, hay un montón de preguntas y por desgracia no tenemos prácticamente ninguna respuesta. Yo lo que creo que lo interesante de aquí es poder poner todo esto de manifiesto, ¿no?, poder explicitarlo, poder ser conscientes de los desafíos que nos plantea y a partir de ahí poder empezar a trabajar todos en conjuntos para buscar soluciones. Porque lo que parece evidente es que no podemos dejar la definición de nuestra identidad, de decir quiénes somos, quiénes queremos ser e incluso cuál es nuestra historia, en manos de un complejo de empresarios, de empresas y, ¿no?, de poderes gubernamentales que no tienen en ningún momento muchas veces ni la más mínima noción de qué es Canarias, pero mucho menos el bienestar del pueblo canario como objetivo principal y primordial. Aquí ya estamos. Gracias.